Muy buenas tardes a todos. Gracias por estar ya conectados. Vamos a continuar con nuestro estudio en Primera Tesalonicenses, capítulo 5. Recordarán lo que estuvieron el jueves pasado, que leímos del versículo 12 al versículo 24. Es un párrafo que vamos a repetir la lectura y que en la exposición del jueves pasado solo llegamos al versículo 14. Primera epístola del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Dice así, versículo 12, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Versículo 15, mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, en vez de esa actitud, seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el espíritu. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hasta aquí la lectura, y como nuestro hermano oró, que el Señor nos ayude, su Espíritu guíe, controle esta reunión. Como dije, repito un poquito nomás, algo que sirva de introducción. El jueves pasado hablamos del versículo 12, 13 y 14. El versículo 12 se refiere a un grupo de entre la iglesia. Aquí todo este párrafo que leímos son exhortaciones a los creyentes de la iglesia en Tesalónica en su inicio para todos los creyentes a través de la historia. Así, esta enseñanza es para ustedes, para mí. Ahora, en el versículo 12 y 13 versículo 12 hay una referencia a hermanos que tienen responsabilidades que aquí no se mencionan con sus nombres que habitualmente les conocemos, que son los ancianos de la iglesia. Obispos, pastores, son los tres títulos que ellos reciben, o nombres por los cuales se designan, pero mayormente, como dije, nosotros, en la mayoría de las iglesias en el mundo, son los ancianos, los presbúteros o los presbíteros de la iglesia. Ellos trabajan entre vosotros, ellos presiden en el Señor, ellos amonestan. Ahora, esto es parte de todas sus tareas. Para conocer todas las tareas que realizan, habrá que ir a otro pasaje que no es el tema, pero algo dijimos respecto a sus responsabilidades dentro de la iglesia. Y respecto a esas responsabilidades, respecto al trabajo que desarrollan, respecto a lo que ellos hacen, entonces la iglesia tiene que tener una cierta actitud hacia ellos. Y la actitud hacia ellos, hacia los ancianos de la iglesia, es que la iglesia, los creyentes en su totalidad, deben tenerlos en mucha estima, amor, por causa de su obra. Así, por lo que ellos hacen, ellos son merecedores, por así decirlo, de la estima y el amor de los hermanos. Versículo 14, hablamos de ciertas responsabilidades que en cierto modo son propios también de los ancianos, pero es posible que otros hermanos puedan desarrollarla
si tienen el discernimiento y la sabiduría para hacerlo. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que amonestar a los ociosos, expliqué quiénes eran los ociosos, hay que alentar a los de poco ánimo, hay que sostener a los débiles y hay que ser paciente para con todo, finalmente. Así se mencionan 3 tipos de caracteres dentro de la iglesia. Y repito lo que dije, la iglesia somos una diversidad de personas, somos una diversidad de caracteres. Y entonces y el carácter que hemos traído, la cultura que hemos traído a la iglesia, tal vez de nuestros hogares o del mundo, etcétera, etcétera, es parte muchas veces de nuestra naturaleza caída. Y entonces eso nos hace daño y eso nos juega en contra. Y por eso que hay que tener tanto cuidado. Y aquí aparecen los que ya he mencionado, los ociosos y los de poco ánimo, los débiles. Versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes dice, seguid siempre lo bueno uno para con otro y para con todo. Al contrario, esa es la idea. En vez de tener una actitud anterior, como se dice aquí, hay una advertencia. Qué interesante que esta es una advertencia que no solo está aquí, está en otros pasajes, en otras de las epístolas de Pablo, y también Pedro la menciona. Creo que yo se las voy a mencionar. Pero el texto aquí es que en el versículo 15, que nuestra vida sea sin tomar desquite. No sé, voy a tratar de buscar más sinónimos debido a hermanos que en otros países a lo mejor no usan nuestro vocabulario, nuestro lenguaje. De repente, cada país tiene muchas veces, sus propias formas de referirse a algunas cosas o algunos temas, incluso a algunas personas. La vida, sin importar el daño que te hagan, esa es la idea. Tú no puedes devolver con otro daño. Si alguien te hace un mal, tú no puedes devolverle con otro mal. Ahora, no voy a explicar lo que decía la ley, ojo por ojo, diente por diente, etcétera, brazo por brazo, en fin, no me acuerdo, pero todo el texto de dentro, la ley de Dios a Israel. Pero está en otro contexto esa ley, y cuando el Señor la cita igualmente. Pero aquí, insisto, es una falta común, una deficiencia que tenemos los seres humanos. Algunos a lo mejor más fuertes que otros. ¿Cuál es uno de los tantos males que tenemos y que a veces aparece? Alguien dice, el viejo hombre apareció, la vieja naturaleza me jugó en contra. ¿Qué es? Bueno, es que uno no debe reciprocar. La idea pague, no, ninguno pague. La idea es reciprocar o recompensar, pagar. El mal que te hacen no puedes pagar tú, devolver con la misma moneda. Ese es otro término que a veces se usa en algunos lugares. Le voy a pagar con la misma moneda. Bueno, aquello que causa daño, cuando se habla de pagar mal por mal, se está hablando de la palabra mal, cacos. Tiene que ver con aquello que causa daño o maquina, piensa en cualquier clase de perjuicio contra otro. No se puede tomar, hermano, hermana, no tienes derecho a tomar represalias. Esa es la enseñanza de Dios para su pueblo. Somos diferentes al mundo. Si en el mundo vivimos así, o si en el mundo alguno de vosotros vivió así, Dios transforma tu carácter, Dios transforma tu forma de ser. Otra traducción dice, otra forma de ver el texto dice, procurad que nadie de vosotros, de la iglesia, nadie devuelva a alguien mal por mal, sino siempre id, perseguir lo bueno referente a otros. Muy bien. Alguien dijo que la persona impaciente es la que toma represalia cuando sufre ofensas. Yo le dije que le iba a citar los textos, por lo menos algunos, que están también en el Nuevo Testamento respecto casi exactamente como el apóstol lo dice aquí. Lo dice a los romanos, lo dice a los corintios y primero Pedro también lo dice. Romanos, por ejemplo, capítulo 12 y el versículo 17 dice, no paguéis a nadie mal por mal. Casi igual, no paguéis.
a nadie mal por mal. Procurad, al contrario, mire, todo lo opuesto. Procurad, más bien procurar lo bueno delante de todos los hombres. Pablo agrega un poco más a los romanos, diciendo, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Por eso a veces alguien o aconsejamos, o alguna vez, tal vez usted ha escuchado el consejo, hermano o hermana, en realidad te hizo daño, ok, déjalo así, sufre el daño, Dios, el mejor juez, decimos a veces, es el Señor. El mejor juez es el Señor. Él no se va a equivocar, nosotros sí podemos equivocarnos. Pablo escribe a los Corintios en el capítulo 6, versículo 7, y dice, así que, por cierto, ya una falta en vosotros, que tengáis pleitos. Ahora está hablando de los creyentes de la iglesia en Corintio, que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y sigue el texto, yo anoté ese nomás. Primero de Pedro, capítulo 3, versículo 9, el apóstol Pedro escribe y dice, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, en vez de, otra vez, la misma idea, por el contrario, dice, por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredaseis bendición. Así que el apóstol Pedro también dice, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición. A veces el ser humano, y espero que los creyentes ya hayan sido y hemos sido, o hemos ya dejado que el Espíritu Santo transforme nuestro carácter a la semejanza de su Hijo, no podemos nosotros vivir como vivíamos antes del Señor en el mundo, en que el lenguaje habitual, ¿cuál es? Yo no me dejo pisotear por nadie. Yo no acepto ninguna ofensa de nadie, etc. Y entonces tenemos una serie de frases para indicar que yo no aceptaré ser humillado. No somos capaces de sufrir una humillación. No, nadie me va a ofender gratuitamente. Le devolveré con la misma moneda. Voy a pagarle de la misma forma. No, ese no es. Por supuesto, esa es la enseñanza del versículo 15. No devolváis mal. Al contrario, dice, seguir siempre, perseguir. La idea es perseguirlo. Perseguir lo que es bueno. Unos para con otros y para con todos. Unos para con otros. Y cuánto más en la iglesia, pero también fuera de la iglesia, en tu hogar. En tu hogar, en tu trabajo. ¿Alguien te hizo daño? ¿Alguien te ofendió? ¿Alguien hizo algo contra ti? Bueno, no vas a ir y a devolverle por la misma moneda. No es esa la conducta de un hombre o una mujer de Dios. Muy bien. Y ahora al versículo 15, 16, 17, lo menciono los tres. Menciono estos tres porque estas son tres exhortaciones, a ver, ¿cómo uso el lenguaje? Tremendamente difíciles de llevarlo a cabo en nuestras vidas. Estas exhortaciones, estas tres, aparentemente tan escuetas como están ahí, son extraordinarias, son extraordinarias. Alguien le llamó que aquí hay, lo que tenemos aquí son tres maravillosas amonestaciones que están íntimamente relacionadas unas con otras. Y por supuesto también el autor de ese comentario dice, y concisamente expresadas. O sea, en una forma con tan pocas palabras dice tanto. Estad siempre gozosos. No, dice luego, orad sin cesar. Termina la tercera, en el 18, da gracias en todo. ¿Fácil de hacer?
extraordinarias. Son extraordinarias, cierto. Pero lamentablemente nuestra naturaleza humana otra vez nos complica, como siempre. Entre paréntesis, ¿usted sabe cuál es el enemigo más grande suyo? Usted dice Satanás. Alguien dirá el mundo. No, el enemigo más grande tuyo, mírate al espejo, y el que está frente de ti. Ese es tu enemigo más grande. El enemigo más grande que tengo soy yo mismo. El apóstol le ha llamado, la palabra de Dios le llama al viejo hombre, que está viciado. A veces se le llama esta naturaleza caída. Sí, la vieja naturaleza, el viejo hombre. Más habitualmente se conoce como la carne, como la carne. Ese es el enemigo más grande que tienes. Está en ti siempre. Siempre va contigo. Mire, el enemigo más grande es interno, yo mismo. Los otros dos enemigos que usted habrá escuchado a tantos predicadores decir, los enemigos del creyente son tres: el mundo, Satanás y la carne, ¿verdad? Y tal vez algunos se inclinan por Satanás, que ese es el más peligroso y grande. Otros se inclinarán por el mundo. No. Tú eres el enemigo interno. Y la razón, aparentemente, a mí me parece simple, porque Satanás es un enemigo externo. El mundo es externo. Así que lo veo venir, en alguna medida lo veo venir. Pero ¿qué de mi soberbia? ¿Qué pasa? No viene de afuera. No puede decir que Satanás me tentó. Y por eso que reaccioné de esa forma violenta. ¿Qué de tu violencia? ¿Una violencia en el hogar? ¿O en otros lugares? Y podríamos hacer un listado. Haga un listado de todas las cosas que le crean problemas para su desarrollo espiritual. Y se va a encontrar que todos los enemigos. Lo que pasa es que hay la tendencia, hermanos y hermanas, hay la tendencia en el creyente, en nosotros, hay la tendencia de echarle la culpa, de culpar a otros. Satanás me tentó. ¿Eso es lo que hizo al principio nuestros padres? ¿O no? ¿Qué dijo Adán? La mujer que me diste por compañera, ella me dio, yo comí. O sea, la culpa no es mía. La culpa es de ella, de Eva. Ella me dio, yo comí. Y el Señor va donde Eva. Eva, ¿qué pasa? Bueno, la serpiente me engañó y yo comí. O sea, los dos son inocentes. Ambos echan la culpa a otro. Eso es lo que hacemos. Por lo tanto, hermanos, ¿por qué dice el apóstol? Examinaos vosotros mismos, aunque el contexto sigue si estáis en la fe, pero este autoexamen es necesario. Mi carácter es compatible con la fe que declaro. Mi vida cristiana es compatible con lo que la palabra de Dios dice. Me he dejado realmente, que el Espíritu Santo haga todos los días una obra transformadora en mi vida. Yo lo he comentado, más con mi esposa casi. ¿Por qué la digo yo? ¿Por qué los creyentes? Más de alguna vez se lo he comentado a ella. Está frente a mí, así que. Alguna vez en nuestras conversaciones digo, ¿por qué el creyente no se deja moldear por el Espíritu de Dios? ¿Por qué ese creyente, no importa quién sea, hermano o hermana, por qué actúa así? ¿Por qué su carácter es así? ¿Por qué no se deja? Y ahí llegué a esa conclusión. Yo creo que muchos no cambian su forma de vida, etcétera, todo, porque jamás permitieron que el Espíritu de Dios obrara en sus vidas. El Espíritu de Dios, vamos a llegar a esos ligeritos, así que mejor no estoy mucho tiempo allí. Así que estas tres, todavía no he tratado ninguna, pero estas tres maravillosas exhortaciones no son fáciles. Dije todo esto porque no son fáciles. Yo comparto contigo tu inquietud en la misma mía. No es fácil. Mire la primera. Está siempre gozosos.
Está ahora gozoso o gozosa, ¿verdad? Su corazón, hasta su rostro ya, si puedo mirar a alguno, tiene usted un rostro afable y sonriente porque está llena de gozo. Mañana y pasado mañana y las 24 horas del día, porque aquí el texto dice, estad siempre gozoso. Es fácil eso. Siempre gozoso. Antes que me olvide, este es el segundo. El fruto del Espíritu es, y se mencionan por lo menos 9 características. Cuidado que allí está en singular, no son los frutos del Espíritu, es el fruto del Espíritu. Está en singular, el fruto, pero ese es el fruto del Espíritu. Es decir, la obra del Espíritu tiene estas 9 ramificaciones. Uno de ellos es el gozo, y está en segundo lugar, si usted después lea después Gálatas 5, y allí están las obras de la carne, y luego está el fruto del Espíritu, es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, etc. Gozo. ¿Qué significa estar siempre gozoso? Significa en toda clase de circunstancia. En toda clase de siempre. Ahora, eso no significa que usted se anda sonriendo siempre, ¿verdad? Van a decir, y esta persona, este señor, este caballero, se anda siempre riendo. Algún problema debe tener. No debe ser muy normal eso. No tiene que ver con eso. No tiene, no tiene que ver con andar riéndose. No. El gozo es realmente lo que el Espíritu de Dios ha obrado en nuestra vida, pero es un fruto, es el fruto del Espíritu. Es una de las características del Espíritu. En otras palabras, es lo que el Espíritu de Dios ha hecho en nuestra vida desde que nos salvó. Desde que nos salvó. Gozo. Estad siempre gozosos. ¿Qué dice el texto? Estad siempre gozosos. Extraño, ¿verdad? Bueno, al mundo le va a resultar muy extraño, ¿verdad? Es fácil estar contento cuando se sufre, estar gozoso. En la enfermedad, en el dolor, en la pérdida. Hay muchas cosas, hermanos y hermanas. Las circunstancias, le llamamos a eso las circunstancias adversas de la vida. Circunstancias adversas de la vida. Los tiempos que vivimos son tiempos para gozarnos. Uno dirá, pero gozo, ¿cómo estar alegre? No, prefiero usar la palabra gozo. Somos exhortados a gozarnos en el Señor. Yo creo que ahí está el secreto, ¿verdad? Usted conoce lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. ¿Qué dice? Regocijaos en el Señor siempre. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez insisto, en toda circunstancia, regocijaos en el Señor siempre. Siempre. ¿No es fácil? ¿O sí? Para nada. Para nada es fácil. Hay muchas cosas que no suceden. Si ustedes ven a un hermano que está sufriendo y está triste, no vaya a ir, no se le ocurre decirle, pero hermano, tiene que estar gozoso. Ahora, si usted ha pasado por lo mismo y reaccionó de la misma manera, a lo mejor tiene derecho, autoridad moral, decimos a veces en Chile, a lo mejor tiene, de alguna manera tiene una base para decírselo, pero usted nunca pasó por eso. Usted no sabe lo que es sufrir. Perdió a un ser querido antes quizás de lo que usted pensó. ¿Cuántas personas están sufriendo hoy en el mundo? ¿Cuántos creyentes han partido aún? ¿Cuántos han sufrido y sufren hoy? Está siempre gozoso, dice el Señor. ¿Por qué? El hombre que escribe esto, lo escribe desde la cárcel. Pablo está en la cárcel. Así que uno podría decir, sí, tiene autoridad moral, como para decir,
a sus hermanos en la fe, estén siempre gozosos. ¿Por qué? Porque en realidad, hermano, el gozo no tiene que ver con las circunstancias. El gozo, lógicamente que uno se alegra de tener una familia, un joven que encuentra a una señorita y finalmente se casan, por supuesto, es una causa de gozo. Y si el Señor les permite, les da hijos, etcétera, también, todo eso son bendiciones, decimos nosotros a veces. Dios permite que disfrutemos esas cosas, por cierto que sí, pero el gozo no depende tampoco de eso. Gozaos en el Señor. Esa es la enseñanza apostólica, la enseñanza divina a través de la pluma del apóstol Pablo desde la cárcel, diciendo a los filipenses: gozaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Qué interesante, no lo había visto. Había enseñado esto en otro lugar y repaso y me pongo a investigar un poco más y ¿sabe lo que encontré? Y yo dije, no puede ser. Yo siempre había escuchado que el texto más corto de la Biblia, ¿cuál es? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Cuál es el texto más corto de la Biblia? Y todos van a decir Juan, capítulo 11, yo leí los labios allí. Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró. Y estaba leyendo, alguien dijo, no, el texto más corto de la Biblia es este. Está siempre gozoso. No, pero aquí, sí, pues aquí en el español está siempre gozoso, pero en el original tiene 2 letras menos que Juan 11. Aquí y en el original aquí son 2 palabras. Juan 11 son 3. Y tiene 16 letras. Juan 11 tiene 16 letras y este tiene 14. En el griego, pero yo no soy experto en griego, así que no piense más allá de la cuenta de mí, no. No. Pero en mis investigaciones me encontré con esto. Para mí fue un descubrimiento, qué extraño. Bueno, ¿siempre gozosos? ¿Qué significa? En toda circunstancia. Dentro de tus penas, hermanos, puedes gozarte en el Señor. ¿Por qué? Porque vas a estar con Él. Porque el Señor está contigo aunque no te des cuenta, aunque no lo sientas, por así decirlo, aunque no lo aprecies. Y aunque lloras y lloras y lloras y lloras y lloramos, muchas veces hemos llorado, pero aún así nuestro corazón tiene gozo. No es un motivo de gozo saber que mis pecados han sido todos perdonados, que el infierno eterno jamás será mi destino, jamás, que puedo partir ahora, en cualquier momento puedo partir y partiré a estar con el Señor. ¿No es motivo de gozo? ¿No es motivo de gozo disfrutar de Dios, del Señor ahora por medio de su palabra? Y aun cuando no podamos congregarnos y estamos tristes por eso, pero podemos seguir. La palabra de Dios, como dijo el apóstol, no está presa. 2000 años y se cumplió. Se cumplió por lo menos en mi vida. Conocer el texto, aquel, aunque no lo he estudiado de nuevo. La palabra de Dios, dijo Pablo, no está presa. No, nunca está presa. Ahora no. Tal vez se podría pensar que sin congregarnos y todo eso, ¿y qué vamos a hacer? Pero tenemos este medio. Así que cada creyente que aproveche. No entiendo y no puedo aceptar que creyentes no aprecien esta reunión. No digo esta, sino tantas que hay. Nunca hemos sido enseñados tanto, nunca ha habido tanta enseñanza como en estos 5 meses de pandemia. Es increíble la cantidad de reuniones, de conferencias, los links que me llegan de todas. ¡Qué increíble! O yo mismo, invitaciones de otro lado. No, es increíble la cantidad de enseñanza que se entrega al pueblo de Dios. Hermanos, la palabra de Dios está presa, entonces gocémonos. Difícil. Yo no estoy diciendo, y no puedo forzar a nadie. Hermano, alégrate nomás y todo esto. No puedo. No. Con el que sufre, sufro. Con el que llora, llora. Y no lo puedo abrazar. Pero lloro y lloro por aquellos que sufren. Está siempre gozoso.
La segunda, no hablo más del gozo, pero me gozo. Me gozo de verlos. Me gozo de que tengan interés en la palabra de Dios. De allá de Houston, de México, de los que veo, Colombia y otros lados. Y en mi país. Me gozo de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Me gozo que hay personas que se han convertido a través de estos mensajes del Evangelio. Me gozo por ello, por supuesto. Versículo 17. Versículo 17. Dice así. Este lo conoce más, ¿verdad? Lo citamos más. Orad sin cesar. Tan difícil como el anterior. Orad sin cesar. Esta palabra sin cesar, 2000 años atrás, se usaba en la vida cotidiana de aquel entonces, para referirse a una tos persistente. Usted ha tenido tos, una tos seca, y no se le quita nunca, y persiste, persiste. Esa es la idea. Esa es la idea de sin cesar. Esa es la explicación griega en el griego, de sin cesar. Es como una tos persistente y seca. Son harto porfiadas las tos secas, no se van nunca. Hermano, ¿por qué nos cuesta tanto orar? Y esa es una buena pregunta. ¿Por qué me cuesta tanto orar? Ahora, el texto no significa que las 24 horas del día estoy de rodillas en mi habitación orando. Cuidado, ¿eh? No. Usted tiene que trabajar, usted tiene que estudiar, usted tiene que hacer, etcétera. Muchas cosas, por supuesto. Pero tiene que ver con una actitud. ¿Sabe lo que es la oración? Yo no sé si algunos de los que me escuchan, debo mirar mi reloj. Probablemente algunos de mis hermanos que me escucharon lo que yo escuché 50 y tantos años atrás, ya ni me acuerdo. 52, 53, 54 años atrás, los primeros años de creyente, yo escuchaba los ministerios de los maestros de aquel entonces. Entonces una vez alguien dijo, y no una vez, más de una vez, y yo mismo después, porque uno al principio repite lo que están diciendo otros. Y entonces, ¿qué es lo que se decía cuando se hablaba de la oración? Hermanos, el hombre que menos necesitó orar fue el que más oró. ¿A quién se referían? Por supuesto, al Señor. Pasaba la noche orando a Dios. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Se apartaba a lugares desiertos y oraba. Después de la pesca milagrosa allí, según Juan, la barca se fue con los discípulos, la pesca milagrosa. ¿Qué dije? Eso es un error, hay que borrarlo. Cuando él alimenta a los 5,000 con 5 panes y 2 peces, y la multitud se va, y los discípulos suben a la barca y se va, pero él no va con ellos, ¿verdad? Él sube al monte. ¿A qué subió al monte? A orar. O se levantaba muy temprano por la mañana a orar. O ahora deja a los discípulos, sube a un monte a orar, o pasa la noche orando a Dios. ¿Realmente él necesitaba orar? ¿Era el hombre que más necesitó orar? Entonces concluí que la oración, no sé si lo leí por ahí o fue conclusión mía, pero la oración es compañerismo con Dios. Cambia, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, cuando el Señor buscó a solas orar, estar con su Padre, ¿qué es lo que buscaba? Buscaba estar con su Padre. Lejos de los discípulos, lejos de sus discusiones, lejos de tantas cosas, y se alejaba. ¿A qué iba? A conversar con su Padre, a disfrutar de su Padre. La oración es compañerismo con Dios. Por eso, cuando dice orar sin cesar, tiene que ver entonces con nuestra necesidad que tenemos de Dios. No importa si estoy haciendo algo, la ama de casa, la hermana que trabaja
puede estar cocinando, haciendo y está pensando en su Dios, en su Señor, en la palabra de Dios. Hay muchas formas de expresar aquello. El Señor, ahora la oración sí es una necesidad que tenemos. Sí, la oración que es una gran necesidad. El apóstol Pablo escribe a los filipenses otra vez en ese mismo capítulo 4, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. ¿Cuándo oramos? Cuando oramos con mayor fervor. Cuando realmente derramamos nuestro corazón delante de Dios y a veces con lágrimas, pero derramamos nuestro corazón. ¿Cuándo? En el sufrimiento, en las preocupaciones. El apóstol dice, no te preocupes, sean conocidas vuestras peticiones. Hebreos capítulo 9 dice, y el Señor le dijo, perdón, el apóstol Pablo, que ya estoy citando, el autor de esta epístola donde estamos, y que dice, orad sin cesar. Y que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidos. Cuando él se convirtió, siendo Saulo de Tarso, capítulo 9, de hecho, dije Hebreos, segundo error que cometo, Hechos de los Apóstoles, él va camino a Damasco, aparece el Señor, cae a tierra, queda ciego, es llevado a Damasco y ahí se queda en una calle llamada a la derecha, en casa de cierto Judas. Eso es lo que recuerdo. Si me equivoco, quedó usted Hechos 9. ¿Qué dijo el Señor a un siervo suyo llamado Ananías? Ananías ve a la calle llamada derecha y busca a uno que se llama Saulo de Tarso, etcétera, etcétera. Bueno, usted sabe que Ananías dijo, ese es malvado, ese es malo. Bueno, pero no quiero hablar de eso, sino quiero citarle las palabras que el Señor le dijo a Ananías. Levántate, ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Eso fue todo lo que le dijo. La oración es una señal manifiesta de un hombre de Dios. La oración es una señal de que eres una mujer de Dios. La oración. He aquí él ora. El Saulo de Tarso que persigue a la iglesia. O perseguía, como dijo el Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ese hombre, transformado por la gracia de Dios, por el poder de Dios, ahora está en una calle llamada derecha, en casa de un hombre llamado Judas, está ciego. Y el Señor le dijo a Ananías, he aquí él ora. Una buena señal, ¿eh? ¿Cómo distingo los creyentes? Están orando los creyentes, están orando. Está orando, hermano, hermana. Cuando Daniel supo del edicto real, ¿qué hizo Daniel en el capítulo 6? Bueno, escuchamos de Daniel por harto jueves. Yo estoy reemplazando a Renzo. Cuando Daniel supo ¿qué hizo Daniel? Bueno, se fue a su casa y oraba como siempre, dice, como era su costumbre, 3 veces al día. Ventanas abiertas hacia Jerusalén. Oh, cuánto añoraba Jerusalén. Cuántos días y días lloró por Jerusalén. Nunca vería más Jerusalén, parece. El templo, la casa de Dios. Pero oraba y oraba, 3 veces al día. ¿Y no estaba cesante? No estaba, ¿no? No. Era el hombre más importante del reino, en ese entonces de los medo-persas. Sí, la oración debe ser parte inherente de nuestras vidas. Orar sin cesar. Tener una actitud orante, dependiendo en todo y para todo del Señor. No importa la circunstancia, dijimos antes, está siempre gozoso. Bueno, orar sin cesar.
El apóstol Santiago, no alcanzo a decir de Santiago, pero ¿qué dice Santiago? ¿Está alguno, cómo dice? ¿Está alguno contento? Cante alabanza. ¿Está alguno, la memoria, esos textos no tienen que olvidarse? ¿Qué dice el apóstol Santiago? ¿Está alguno afligido? Eso, no importa, ya no lo encontré, pero ya me acordé. ¿Está alguno afligido? Haga oración. Así dice Santiago. En su forma de escribir, Santiago no se anda con rodeo. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Está alguno contento? Cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Llama a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole, etc. Así da. Orar sin cesar. Hermanos, esto que estamos viviendo, tal vez el Señor permitió esto, por supuesto. Los propósitos no los conocemos todos, pero es un buen ejercicio pensar, meditar delante de Dios. ¿Por qué? ¿Qué, Señor? ¿Qué quieres que aprendamos de todo esto? No puedo yo volver igual si vuelvo a congregarme con mis hermanos. Algo está pasando en nuestras vidas. Creo. Algo el Señor quiere que aprendamos. Y eso es lo que hay que descubrir. Algo quiere Él que aprendamos. Tal vez una de las cosas que quería Él que aprendiéramos nosotros era pasar más tiempo en oración. El mundo necesita nuestra oración. ¿Está orando por la pandemia? ¿Por qué? Es que no quiero contagiarme. ¿No ha pensado en todos los que sufren a su alrededor? Tal vez usted no los conoce, pero hay mucho sufrimiento. Hay mucho sufrimiento. Miles y miles y miles han pasado a la eternidad. Y muchos de ellos sin Cristo. ¿No somos responsables de ellos? ¿No somos responsables de un mundo que se pierde? ¿No conocemos el Evangelio y teníamos que predicarlo más? ¿No somos responsables de los que están afuera sin Cristo? ¿No somos responsables en la iglesia de ser más fieles y servir al Señor? Hay muchas lecciones que debiéramos estar aprendiendo. Hermanos, oremos. Oremos que el Señor nos enseñe en estos días. Aun cuando han pasado más de 5 meses, pero pueden pasar 5 meses más. Oremos. Oremos que el Señor nos transforme cada día a su imagen. Oremos sin cesar. Da gracia en todo. Yo pensé que iba a avanzar. Pensé que iba a llegar hasta final casi. Está siempre gozoso, ora sin cesar, da gracia en todo. Tan difícil como las anteriores. Dad gracias en todo. ¿En todo? En toda circunstancia, quiere decir esto, ¿eh? En toda circunstancia que el Señor nos permite pasar, tenemos que dar gracias. Estamos acostumbrados a dar gracias por los alimentos. Estamos acostumbrados a dar gracias por tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Hoy damos gracias que no nos hemos enfermado. Y damos gracias por esto y 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 por esto. Pero por esto otro, no, esto que no puedo dar gracias por esto otro. Porque esto me dolió. Porque esto me hizo sufrir. Porque esto me afectó. ¿Cómo puedo dar gracias por eso? Hermanos, yo no puedo darle lecciones al respecto. Pero esto es lo que el Señor dice. Da gracias en todo. Lo más probable es que la base de esta exhortación que el apóstol está dando sea Romanos 8. Puede ser solamente una sugerencia. ¿Qué dice Romanos 8, 28 o 29?
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Da gracia en todo. ¿Por qué? Porque a los que aman a Dios, usted ama a Dios. Solo los creyentes aman a Dios, así que eso se refiere a los creyentes. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Hermano, no conocemos los propósitos divinos, como dije antes. No. Pero mire, siempre Él hará, siempre Él va a hacer lo que es bueno para nosotros. ¿Dios va a hacer algo malo para nosotros? Job dijo, Dios solamente va a decir lo bien, lo bueno nomás de Él, lo malo no. No, todo lo recibimos de Él. Si lo recibimos de Él es porque Él tiene propósitos. Tiene propósito. El apóstol Pablo sufre un aguijón en su carne. Ora al Señor 3 veces. Yo no sé cuántas veces he orado por algunos aguijones, muchas más veces que Pablo. Y porque son molestosos, ¿no es cierto? Molestan. No me dejan tranquilo. No me dejan estudiar a veces. Pero sabe, el apóstol Pablo dijo que a veces nos apropiamos de sus palabras. El Señor le respondió, le dijo, bástate mi gracia. Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo aprendió a ser débil, porque cuando soy débil, dijo él, soy fuerte. Una contradicción eso. No, porque la fuerza ya no vendría de él. La fuerza es del Señor. Cuando soy débil, soy fuerte, porque entonces el Señor lo dejo que Él actúe por mí, a través de mí, a través mío. No me queda nada, casi 2-3 minutos. Termina el texto y dejaré esto para otro jueves, lo que sigue. Hay exhortaciones después interesantes que me habría encantado avanzar, pero ya no avancé. Como no apaguéis el espíritu, ¿qué significa? No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, absteneos de toda especie. Hay varias exhortaciones que nos van a tener toda la reunión, yo creo, me parece. Me estoy demorando mucho en un par de textos o en un texto, pero me encanta tratar de sacar lo más que podamos para nuestro crecimiento. ¿Qué dice al final? Dice, ahora aquí hay una discusión de algunos. Da gracia en todo, y hay una coma, porque esta es la voluntad de Dios, como si estuviera refiriéndose solamente a lo último, da gracia en todo. Por lo que he mirado nada más, es que yo creo que se refiere a las tres, estas tremendas exhortaciones tan difíciles, pero que hay que llevarlas a cabo. Están siempre gozosos, orad sin cesar, da gracia en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que estéis siempre gozosos, la voluntad de Dios es que estéis siempre orando, la voluntad de Dios es que estéis siempre dando gracia en todo. Esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta es la voluntad de Dios. A veces alguien dice, quisiera conocer la voluntad de Dios. Y siempre se refieren a algo. Quisiera conocer la voluntad de Dios sobre respecto a dónde debo trabajar, con quién debo casarme. Quiero conocer la voluntad de Dios. Y el Señor dice aquí, esta es la voluntad de Dios, dice el apóstol. Sí, pero ¿cuál es? Que estés siempre gozoso. Que ores sin cesar. Y que des gracia por todo. Esta es la voluntad de Dios para tu vida cristiana. Estas 3 exhortaciones son para todo creyente. Nadie está exento. Nadie. Es para toda la iglesia, para todo creyente en Cristo. Dice, da gracia en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hermano, la voluntad de Dios para los creyentes en Cristo, por supuesto, para todo creyente en Cristo. La voluntad de Dios significa gozo,
significa oración y significa acción de gracias. Esa es la voluntad de Dios. Que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios que hallemos gozo en la oración. Esa es la voluntad de Dios. Que nos gocemos orando al Señor y en cada condición de nuestras vidas. Puede ser que no sea fácil. Sí, no que puede ser. No es fácil. Es difícil dar gracias por todo. Hay pruebas, hay sufrimiento. Es la porción en algunos hermanos y hermanas, es la porción prácticamente diaria de ellos. O si pudiéramos ponernos en el lugar de los que sufren. Pero podemos dar gracias, hermanos, en todas las circunstancias de nuestra vida. ¿Sabe? Cuando el plan de Dios esté completo para nuestras vidas, cuando sea revelado absolutamente el plan que Dios tuvo para nosotros en este mundo, cuando estemos en su presencia, nos vamos a dar cuenta. Eso es lo que Dios quiso para mi vida. Eso es lo que Dios quiso siempre para mi vida. Muchas veces no lo entendí. Así que estemos siempre gozosos. Oremos sin cesar. La gracia en todo. La oración, escuché hace años, o lo leí por ahí, no me acuerdo en algún libro. La oración es la cenicienta de las reuniones. Parece que todos huyen de la reunión de oración. La cenicienta de las reuniones. La menos amada, la despreciada. La iglesia primitiva, Hechos capítulo 2, 41, cuando el Espíritu Santo desciende y se convierte en aquellos miles de personas, 3.000 en la primera predicación de Pedro, 5.000 en la segunda predicación de Pedro, capítulo 4 de Hechos después. En la primera dice que los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Pero dice que eran perseverantes. Los que recibieron su palabra, fueron bautizados. Está el orden. Recibir la palabra es creer el evangelio. Son bautizados. Dan testimonio de su fe. Y luego fueron añadidos como 3.000 personas. Creyeron, se bautizaron, se añadieron. Y luego sabe que sigue, porque no termina ahí. No se queda ahí. Porque viene lo más importante, por así decirlo, que es para toda la vida. ¿Qué es? La conversión es una sola vez en la vida. El bautismo es una sola vez en la vida. ¿Verdad? Usted lo sabe. Pero el versículo 1 termina allí. Y perseveraban. ¿Qué significa perseverar? Hacer algo en forma constante, continua. Perseverar. Los creyentes somos perseverantes. Debemos perseverar. No para ser salvos. Debemos perseverar en nuestra fe, por supuesto. Perseveraban en la doctrina, en la enseñanza mejor. Doctrina ha creado problemas. Enseñanza, porque debe traducirse enseñanza mejor. Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban. Nuestros primeros hermanos fueron hermanos y hermanas que pasaban mucho tiempo orando juntos. Que el Señor nos ayude. Son las 8:05, vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor bendito, glorioso, único, grande, todopoderoso. Bendito Señor nuestro, Señor de nuestras vidas. Padre eterno, Padre celestial, gracias por tu Hijo bendito. Gracias por haberlo enviado a nosotros. Gracias porque Él fue quien pasó una noche orando a ti. Gracias porque Él buscó estar a solas contigo. Porque quería estar con su Padre. Conversar contigo. Y eso es la oración. A veces pensamos que la oración es una lista muy grande de peticiones. Sí tenemos peticiones,
pero la oración es para estar en tu presencia. Aunque estemos en silencio a veces, pero tú quieres oír nuestras voces. Padre Santo, te amamos. Te amamos. Y queremos que tú sigas hablándonos. Y que a través de estas dificultades podamos más y más estar contigo y disfrutar de tu presencia. Ayuda a los que sufren, a los que lloran, consuela, fortalece a los débiles. Bendice a tu pueblo. Gracias, Padre eterno, te damos por la palabra que nos edifique. Ayúdanos, Señor, te suplicamos todo. En el nombre de tu Hijo bendito, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.